Muy bien, hola a todos, bienvenidos a la séptima entrega de Dos por Delante. Pipo Villanueva al habla, al otro lado tengo a... Luis Otero, por estos lados del mundo, del Mm, continente, al otro lado del océano. del océano. Vamos a hacer una segunda entrega del tema que tocamos en el anterior capítulo de la comedia y la magia, porque pues que quedaron cosas por decir y bueno, parece que nuestros oyentes, nuestra multitud, muchedumbre, millones de seguidores nos han aclamado y pedido por favor que lo toquemos. Aprovechamos de paso para explicar un poco, pues, cómo nos organizamos, por qué han quedado temas sin tocar, porque en realidad nosotros hablamos, Luis y yo hablamos, pero no sabemos exactamente la opinión del otro, ni lo que va a durar, ni a dónde nos va a llevar la conversación. Sí, hemos acordado una serie de temas, ¿no? Una serie de puntos, pero así fue, y así fue en el tema de la comedia, que quedaron por tocar pues como la mitad. Y en Así que casi bueno, todos los que oigan es así, es decir, la idea es a propósito no saber lo que el otro opina para que en vivo salgan las cosas que tengan que salir y sea más dinámico y más claro, espontáneo. Así que eso así es. serán todos los demás. Eso es la idea. Así que Esto es. nada, empezamos con la séptima entrega de Dos por Delante. Bienvenidos a Dos por Delante. Hablaremos de cosas importantes. Guarda tu baraja y ponte a escuchar. Y si te aburres, Practica los ases McDonald's. Vamos, lo dejo Fincher. Lo dejo Fincher, si estaba ya hecho. Vamos. Muy bien, pues Luis, por favor, introdúcenos al tema en donde nos quedamos y retomamos la conversación, por favor. Bueno, quedamos un poquito y eso creo que lo vamos a seguir volviendo a retomar porque creo que es una de las ¿Mm? cosas más importantes en si es válido, o sea, hasta qué punto la comedia se puede llevar a la magia, ¿no? Puede ser un Ajá. poco más fuerte que la magia o puede ir en contra o jugar en contra de la magia, ¿no? Decía yo que en mi caso específico creo que ahí tenemos una pequeña diferencia en concepción, pero probablemente no creo que sea tan grande que para mí es totalmente válido que la comedia se lleve a la magia, supere la magia o Ujú. haga que la magia no sea tan potente, porque eso sí creo que estamos de acuerdo en que si la comedia es muy fuerte puede llegar a pasar, eso creo que no hay duda, pero el tema es qué es lo que cada uno está buscando en su Ujú. manifestación artística y qué es lo que quiere. Para mí es totalmente válido, para otras personas puede que no Bueno, sea válido el hecho de bajar un poco el nivel de la magia por que la comedia sea pues la preponderante, ¿no? ok. Igual dime tú en ese punto puntual Sí, cómo vas. como retomando lo que comenté, pues bueno, también un poco en tu línea. Yo creo que todo es válido en la medida en la que uno sepa lo que está haciendo. Y la ignorancia no es válido para mí. Entonces, en un caso particular hay que verlo. Si la comedia eh, es, se- es más importante de cara a transmitir la idea, el personaje y la experiencia que quieres tú trasladar, pues está bien. Con el mínimo siempre, el mínimo impacto de la magia posible, trasladando la comedia que uno quiere, pero no por ignorancia destruir completamente un juego cuando no es necesario a lo mejor. Si se puede mantener un nivel de comedia bueno sin destruir un juego. En el caso que hablamos, por ejemplo, si surge una oportunidad de hacer un chiste, una gracieta puntual, cortoplacista, que puede poner en peligro pues un desarrollo de una rutina que llevas planteando, que juega un papel orgánico en el show, a mí no me parece desafortunado aprovecharlo y destruir ese momento, pero eso eh, hay que verlo en cada caso. Aquí en abstracto es difícil hacerse la idea, pero bueno, no estamos tan alejados en nuestra Claro, concepción. yo creo que ahí el tema el que se pueda estar haciendo la pregunta es decir, bueno, pero ¿hasta dónde puedo llegar, no? Yo creo que Ujú. eso va a ser según cada persona. O sea, no va a haber, yo creo que eso no va a haber una fórmula. Hay magos que pueden lograr, a mí me acuerdo, recuerdo claramente un comediante clown que cuando me dice, oye, yo cuando veo un mago comediante, Ujú. esa era su concepción, ¿no? Y me pareció muy interesante, aunque al momento me pareció exagerada, pero hoy día lo veo un poco más claro. Y me dice, un mago cómico o, sí, un mago cómico debería ser una persona que mientras no, o sea, el que lo esté viendo, o está sorprendido o está cagado de risa. O sea, cuando no estoy sorprendiéndome, me estoy riendo. El problema, obviamente, esa persona no entendía mucho aunque era un gran artista, ¿no? Pero digamos que no entendía tanto de magia y no sabía que
o no había estudiado que el hecho de que la comedia puede ir en contra a veces de la magia, ¿no? Pero sí rescato un poco lo que me dijo, es un mago cómico, por lo menos que se venda como mago cómico, debería ser alguien que mientras no te está sorprendiendo, te está haciendo reír de alguna manera, ¿no? Bueno, Y eso es lo que yo intento de alguna manera, sin dañar, intentando no dañar la magia, aunque creo que, como hablamos anteriormente, es una línea muy delgadita, ¿no? Se puede dañar muy rápido. ujú. Me interesa, me recuerda a lo que tú me estás comentando. Una cosa, yo creo que hacen los cómicos en general, y está bien, aunque no es perfecto ese análisis, el reconocer el número de reacciones que tiene por minuto la gente en un show, ¿no? En el sentido de bien ya sea un chiste, un efecto o una idea interesante, momentos en que la gente va reaccionando y los tienes ahí, ¿no? Entonces, creo que había cómicos que decían, pues ahí yo consigo 10 risas por minuto, 3 risas. Yo tampoco creo mucho en eso, en la cantidad, porque la cantidad no es calidad, pero sí es importante que en una rutina que puede ser de desarrollo de 10, de 15 minutos, sí que haya un interés todo el tiempo, ya sea por la historia, por el suspense, por el humor, por los efectos de magia, aunque los efectos de magia es lo mínimo porque es el mínimo tiempo, sino con el desarrollo, pero el tener que el espectáculo sea denso en contenido, a eso me refiero, que no sea aquello como decían en El Señor de los Anillos, demasiada poca mantequilla para tanto pan. Bueno, que no haya relleno, ¿no? Que no haya, Eso, bueno, esto lo estoy haciendo porque porque hay me que cubre. hacerlo y ya, sino buscar cómo hacerlo de tal manera que o sea cómico en el sentido, si quiero usar comedia, ya que estamos en ese caso, pero si no, por lo menos que sea interesante, ¿no? Aprovechar cada minuto y para poner meaning ahí, Es que significado muchísimas veces pasa en magia, los magos que hacen las cosas porque son un trámite, es decir, hay que hacerlo. Es decir, mira, elige una carta y ahora ponla aquí y ahora dime un número que tú quieras y ahora cuenta ese número y fíjate Mm, ahora en la carta que está en ese número. Y no hay nada de mayor interés que simplemente el trámite de lo que está sucediendo. sí, eso Lo es. bonito, en ese caso, una de las formas de hacer eso un poquito más interesante o por lo menos más entretenido es utilizando la comedia. Pero Mm, si no se va a utilizar la comedia, pues por lo menos buscarle algo interesante que pueda ocupar la mente del espectador, por un lado, para quitar el fastidioso exacto. proceso de lo que está sucediendo, porque es fastidioso, y por el otro Sí. lado, para tratar de simular el hecho de que eso es necesario para que el resultado final suceda. Eso es exactamente así. De hecho, te comento una cosa que he descubierto hace no tanto. Una de las rutinas que yo hago, que es de las primeras que creé, es una reunión de ases lentos. Y el problema que tiene, siempre me lo han dicho, es muy Es mágica, que es es de las cosas lento. más memorables. Es muy lento. He perdido un avión. Es que se llama así. Perdí un Es avión que haciendo los esperaban. ases lentos. Pero que la introducción, sobre todo, que es muy larga. Tienes que presentar los ases, las 12 cartas, las firmas, no sé qué. Y una cosa, yo utilizo una goma elástica en la rutina, ¿no? La Y he he visto, es conseguido. hermosa, es muy bonita. Oh, gracias. Y he conseguido, pero esto no lo he visto lo último, que la entrada de la goma se hace en mitad de la exposición, entre mitad que saco las bases y las cartas, que son 2 minutos o algo así, justo en medio la saco y tengo un pequeño gag construido que está con un setup majo y un punchline y me soluciona bastante porque se mantiene el interés, hay un interés en esa parte de la rutina que era puramente descriptiva y había que presentar esos elementos, pero se podía hacer de una manera que fuera más interesante y está bien, exactamente es eso. Eso me lleva a línea de cómo utilizar la comedia a favor de la magia. Ya hemos hablado bastante de cómo se la puede comer a veces, Ujú. pero en otras ocasiones, pues sí sirve. Esta es una de las otras, una de las maneras de aprovecharla. Otra es pues aprovecharla para como una misdirección, una relajación de la atención y de la tensión, como hablamos en el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Dime algo de eso. Bueno, creo que no lo hemos tanto, bueno, no, que hablamos de, obviamente, cuando relajamos la atención, pues un momento maravilloso de Misdirection, es decir, podemos hacer cosas ahí y se utiliza infinitamente, ¿no? Entonces ya ahí Ujú, tenemos algo maravilloso, pero hay una cosa que me llama mucho la atención que es para justificar acciones. Yo ujú, no creo que el mago deba justificar lo que hace en el sentido de que, bueno, ¿por qué yo adivino cartas? Bueno, porque soy mago, es decir, no creo que tenga yo que estar justificando por qué dos aros sólidos se unen. O una cuerda que rompí se vuelve a poner entera. Pues, no creo que yo, es mi Estoy opinión, de ¿de acuerdo? acuerdo. La No justificación creo no es que una soy bonita mago, palabra. exacto, soy mago ya, pero lo que yo pienso que un
mago debe justificar son las acciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué agarraste la cuerda de esa manera? ¿Por qué diste a elegir la carta de esa manera? ¿Por qué la carta no la perdiste tan libremente? O sea, es decir, justificar las acciones, más no la magia que hago, sino las acciones. ¿Por qué? Porque eso lo va a llegar, para mí, a lo que llamaría Vernon y muchos otros, pues la naturalidad, ¿no? Que parezca, pues, que simplemente no estoy haciendo nada y está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimas acciones que hacemos en magia no tienen justificación. Son cosas que hacemos y decimos, bueno, pero esto hay que hacerlo porque si no, el truco no sale. ¿Cómo carajo justifico eso? Bueno, la comedia es muy importante para eso, porque la comedia tiene una justificación por sí sola que es hacer reír. Mira, te pongo el ejemplo claro de, Como un no ejemplo. sé, no sé cómo llamar en España, un dado que se mete en una caja. Es un truco muy, muy antiguo. Se mete un dado en una caja y dice, ¿cómo El quieres que dado lo pasa pase? pasa. El que dice, ¿cómo quiero que lo pase? ¿Visible o invisible, no? Sí, Y se mete en otra chistera sí. visible y ahí se hace lo que hay que hacer y pues, ok, ahora lo voy a hacer de forma visible y se vuelve a hacer, ¿no? Ese paso hay que hacerlo porque si no, no salía el truco. Pero se justifica perfectamente en ese caso, independientemente que el truco nos guste o no, estoy hablando simplemente de Ujú. la utilización de la comedia como una herramienta para justificar cosas que de otra manera no podría, no habría justificación para ella. Entonces, al decir, ¿cómo lo quieres? Paso visible, invisible. Ah, visible, entonces lo pasa visiblemente. Entonces la gente se ríe y ahí dice, no, pero invisible es mejor. Y pum, ahí lo saco y hago lo que tengo que hacer. Ahí es un ejemplo clásico de cómo la comedia puede servir para justificar acciones que de otra manera no Ujú. serían ilógicas. ¿Sí? Esa es Correcto. otra Así, cosa que está relativamente poco utilizada en magia, porque se explorada. utiliza en magia con comedia, quiero decir, la comedia se utiliza más como o entretenimiento puro, que también tiene su valor, ¿no? Ujú. Entretenimiento Pero puro me refiero en magia, eh, o como misdirection, ¿no? Que también tiene. ok. Pero esta parte de justificación es puede ser cuando tú vas a hacer un enfile, no me voy a poner técnico, el que estoy oyendo eso tiene que saber cómo enfile, si no, Ponte técnico. averigüe. Si yo voy a hacer un enfile y te digo, esta es tu carta, no es lo mismo que yo haga un enfile así a lo loco que haga un chiste o algo y en ese momento específico puedo hacer el enfile bajo la Vale. cobertura de la comedia, ¿no? Ahí es Vale. el caso Déjame específico que te de diga de también. la misdirection, ¿no? Ok. ¿Qué opinas tú? Cuéntame. Te cuento de todo esto que me has dicho de la justificación y retomo desde el principio. A mí, no te he dicho, la justificación no es una palabra que me guste mucho. Me gusta más Ujú. hacer interpretable al espectador lo que está viendo. Yo estoy de acuerdo contigo. No tenemos por qué justificar ni quiénes somos ni qué hacemos allí, como en las películas, ¿no? Que empiezan in media res, empiezan una escena en un momento y no justifican ni por qué están aquí, de dónde han venido, si la mesa es sólida, en qué ciudad es. Todo eso lo aceptas, no hay ningún problema. De hecho, en magia pecamos de no utilizar el in media res y siempre rejustificarlo todo desde la P a la PA, desde el comienzo hasta el final, ¿no? Pero eso Es no hay que justificarlo todo. Lo que tiene que ser es, tiene en el momento presente, tener su coherencia y tener el enganche y el interés en el presente. No tiene que estar justificado todo. Y de hecho hay agujeros en películas, eso lo decía Hitchcock en el libro este de Truffaut, ¿no? maravilloso. En el de los pájaros, que decían que justamente la cafetería donde se reunían todos porque se llenaba eso de pájaros y era un jaleo, justo en la cafetería había justamente una experta de pájaros, estudiosa del tema, y decía Hitchcock, yo podría haberme dedicado un metraje de la película a explicar qué hace esa tía justamente en ese pueblo, porque es bastante improbable que esté allí, pero eso no tiene ningún tipo de interés y sería desaprovechar minutos y la gente acepta eso. En el momento en que, si no es algo muy, muy exagerado y que rompe con la coherencia interna, no te saca de la película. Entonces no hay que justificarlo todo. Lo que tiene que ser es interpretable y que te mantenga enganchado, ¿no? En tanto la comedia como la magia. Entonces, bien. Entonces, Bueno, y que tenga cierta coherencia en el sentido de que no, bueno, por un lado que no sé, que no haya una ruptura que tú digas, ay, pero ¿por qué pasó eso, no? Es como que claro, estás viendo una película y de repente se te ve saca. el boom del micrófono y tú dices, como que te saca, ¿no? Te das cuenta de
la maravillosa frase, bueno, para mí, que es que nosotros, al igual que en el cine, suspendemos la incredulidad, ¿no? Entonces tenemos que mantener esa suspensión creíble y coherente, ¿no? Durante el tiempo. Totalmente. Y en palabras del maestro Gabriel Pareras, Fuste, desde aquí un abrazo si nos escuchas, él lo que suele decir que el mago no tiene ninguna competencia para convencer a nadie de nada y justificar, pero lo que debe hacer es conseguir que el espectador no se cuestione determinadas cosas que no se debe cuestionar. Que es diferente que no se cuestione una cosa que convencer a alguien de que esa cosa es, o es justificable o tiene sentido. Entonces, es mucho mejor como otra manera de decirlo es, en vez de resolver un problema, disolverlo. Muy bien. Muy bien. No, bueno, bien, ya está. Bueno, no pero hay puedo aportar nada herramientas mejor que eso. Claro, mira, te voy a comentar algo que es muy interesante, que en el que la magia y la comedia se parecen mucho, ya que hablamos de, en el episodio anterior hablamos de par En de episodios cosas. anteriores. Justo cuando hablamos de un chiste, estamos hablando de premisa y de remate, ¿sí? Correcto. Que sería, eso lo hablamos en el episodio anterior. Premisa es la parte no cómica, remate es el final. Pero eso también se puede hacer de una manera muy interesante, se puede conceptualizar de una manera muy interesante, que sería historia 1 e historia 2. ¿Qué quiere decir? Historia 1 es la historia o lo que yo, como espectador de comedia, estoy hablando de comedia específicamente, pienso que es de lo que tú estás hablando. Esa es la historia 1. Uh-huh. La historia 2 es de lo que tú realmente estás hablando. Entonces, esas son dos historias que transcurren paralelamente. El choque, digamos que el cortocircuito, lo que me da lo que hace el remate es que me pasa de la historia 1 a la historia 2 y me hace entender, es que realmente estaba hablando de eso, ¿sí? Sí, eso igual hay que explicarlo un poquito con un ejemplo porque así puede sonar un poquito complicado. ¿Te sabes algún chiste? Esto es uno que va... No, cuéntalo tú, a ver, por el ejemplo. Bueno, mira, te hago muy... No, y te aseguro que entre tus amigos se te ocurren 80, pero así... Vale. así hablando entre nosotros es más difícil. Por ejemplo, yo abro el show, muchas veces abro el show diciendo, buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí en Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Básicamente porque no estoy en Venezuela. ¡Pum! Ese chiste generalmente funciona muy bien cuando lo haces en público, porque... ¿Me oyes? Sí. Ok, ese chiste funciona porque hay dos historias, es decir, estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Te pillo. Vamos a suponer que sea el caso de Madrid. Obviamente hay que estar en contexto, que me presentaron, que soy de Venezuela, todo esto sería como decir la premisa. Entonces, estoy muy feliz de estar en Madrid. Historia 1, está feliz. ¿Por qué? Porque nunca había estado aquí, porque Madrid es muy bonito, porque qué chévere es viajar y hacer lo que uno ama. Bueno, todas las cosas que uno se puede hacer cuando alguien dice eso. Historia 2, no, realmente no estoy feliz porque estoy aquí. Estoy feliz porque no estoy en otro lado. Uh-huh. ¿Sí? Muy chulo. Entonces, historia 1, historia 2. En el momento que la historia 1 y la historia 2 se juntan, o sea, no se juntan, sino que yo paso de la historia 1 a la historia 2, es el momento en que el espectador, lo que está oyendo, el cerebro dice, eso es lo que estaba hablando. De hecho, si te fijas bien, entonces, eso se parece mucho, mucho, mucho también al concepto ascaniano, ¿sí? De vida interna y vida externa, si lo analizas. Uh-huh. También son como dos historias paralelas. La historia que el público, porque si lo vemos, si lo analizaríamos, un truco sería como una pequeña historia, ¿no? Uh-huh. Un espectador toca una carta, elige una carta, la mezcla, se pierde y el mago la encuentra. Esa es como una pequeña historia, ¿no? Entonces, esa es la historia 1, digamos, la historia que el espectador ve. Después está la historia 2, que es mucho más compleja, que es la verdadera historia, que es elige la carta, pero la carta no es tan libremente elegida, bueno, para no hablar de cosas técnicas, y cuando la pone en la baraja, no la pone exactamente donde quiere, todo ese tipo de cosas. Pues ¿no? yo creo que no estoy de acuerdo contigo ¿Sí? en ese ejemplo que has puesto. Me encanta que no estés de acuerdo conmigo. Porque la historia de la vida interna no es una historia para el espectador, a su entendimiento eso no existe, no debería existir. Lo que sí te compro es que, yo esto lo leí no me acuerdo, quien decía que el hecho de, la gente puede tener la idea, por trasladar eso que me has dicho a la magia, de que el juego va de que el mago da a elegir una carta y tú la encuentras. Pero en realidad lo que el espectador no sabe es que el que el mago tenga que encontrar la carta en un juego en concreto puede ser el MacGuffin lo único que hace es motivar la acción, pero lo que puede pasar en la rutina es pues 100 cosas que no estaban previstas. No encuentra la carta, Claro. por ejemplo, el juego este de Tommy Wonder,
de la carta que se da la vuelta con el salero, se da la vuelta a la carta, la esconde, se da la vuelta a la carta, la acaba rompiendo. Entonces, es un poco eso, ¿no? La historia en realidad no va de que el mago encuentra la carta que ha elegido nadie, es toda la narrativa que se desarrolla y que necesita un punto de partida para empezar haciendo algo y que desencadene la acción, que es la estructura esta de mago, mago da a elegir carta, mago encuentra carta. Pero la vida interna, Claro, yo creo que para el espectador no le es muy no no existe. existe, no debe existir, pero sobre todo que no le es interesante. Y sobre todo que no es lo que el mago, como define su trabajo, es lo que le quiere trasladar al. No es parte del mensaje. Es Claro, claro, lo que traslado de aquí es que son dos historias que se desarrollan al mismo Ujú. tiempo. La diferencia es que en comedia el espectador sí entiende que había una segunda historia. Ajá. En el caso de la magia, el Nunca lo espectador, entiende. bueno, asume, intuye que hay una segunda historia porque si no, no pueden suceder las cosas, pero igual no tiene idea de cómo es. Entonces, lo que sucede ahí es que nosotros tapamos, ¿no? Porque a veces la vida interna y la vida externa son la misma, ¿no? O sea, Ujú. te dio elegir una carta y la carta es libremente elegida, pues ahí está pasando tanto la vida interna como la vida externa lo mismo. En el momento en que devuelves la carta, pues ahí puede haber una segunda historia, ¿no? Que se abre. O que se puede estar abriendo paralelamente. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos a través de la primera historia cubrir. Lo que hacen los comediantes de alguna manera, si te fijas bien, cuando hacen historia 1, historia 2 de un buen chiste, es una misdirection tremenda. Ujú. Cosa que en eso se parece muchísimo también la magia de la comedia. Un buen comediante es un maestro de misdirection, porque sabe tomar tu cerebro, hacerte pensar lo que él quiere que pienses, Ujú. ¿sí? Y deformar un poquito las cosas de tal manera que tú puedas llegar a pensar exactamente y ponerte en el lugar exactamente donde quiere que estés para cuando te dé el remate y que tú te des cuenta de que lo que estaba hablando era de otra cosa, sea brutal. O sea, Eso sí. cuanto más apartada está, digamos, la historia 1 de la historia 2 en cuanto a lo que el espectador espera, mucho más fuerte es la sorpresa y por lo tanto mucho más fuerte Es el. es la risa. Y eso se logra a través de la estructura Pero del quieto parado, chiste. que te voy a contar alguna cosa. Quieto parado, Dale. aguántame. Eso tiene mucho que ver con la magia. También la teoría de Gaby, ¿no? De que el mago crea al espectador y tiene que generar al espectador que necesita, en el estado psicológico que necesita, y que el mago sabe lo que piensa el espectador porque el mago lo ha puesto, no porque le a la mente. Pero en relación a tu comparación que has hecho con la historia 1 y historia 2, vida interna, vida externa, pues discrepo porque tú mismo lo estás diciendo. Yo creo que todas las disciplinas artísticas tienen su vida interna, como la tiene la comedia. Son los entresijos, la estructura, esto que vas a decir, y, y también la tiene el cine. O sea, tú cuando vas a ver una película, a ti no te interesa saber dónde hay un carril por el que circula la cámara, ni qué es una estrategia de zoom, ni de la luz, cómo está iluminando una determinada escena para conseguir un efecto. Eso a ti te importa un pepino. Tú quieres ver que te emocione y que eso sea hermoso. Entonces, pasa en Exacto. la comedia también que tú tienes esa vida interna, esa estructura, que yo creo que historia 1 historia 2 realmente es muy parecido al enfoque clásico del setup y punchline. El espectador no Sí. te puede ver no te puede adelantar ver venir el punchline, no te puede sentir que estás contando algo y estar sintiendo que eso es un setup y no una cosa que tú estás compartiendo con él, ¿no? Entonces, de alguna manera, también el cómico está expuesto a que le pillen el truco. Exactamente. Eso es algo que tienen en común tanto el mago como el comediante. Otra cosa que tienen en común es que la gente de alguna manera sabe no sabe historia 1, historia 2, premisa, remate y Ujú. todas estas técnicas, no se las sabe, pero sí de alguna manera entiende, igual que de magia, no sabe, doble lift, salto, técnicas, no sabe, pero sí sabe que de alguna manera estamos intentando deformar la realidad, de alguna manera estamos intentando eh, contar, engañar, ¿no? Para decirlo desde el punto de vista, pues, que es real, pero bueno, pues suena feo, pero es así, de alguna manera estamos tratando de Bueno, engañar, y lo saben también del comediante. Por eso, cuando ves a un comediante y te das cuenta, o le ves, casi siempre es porque está mal estructurado la premisa, mm, ¿no? Y le ves
el remate, dices, no te da risa. Ese es lo que pasa. Igual que en magia sería el equivalente a que no te sorprendes, porque tú más o menos entiendes qué es lo que hizo la persona y dices, bueno, ya sé que encontraste la carta porque hiciste ahí algo raro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces es similar. Entonces no siempre el espectador de alguna manera sabe que eso sucede. Está en la maestría del que se está presentando hacer que eso pase a un segundo plano, ¿sí? Ujú. Y que la persona haga lo que hablamos antes, suspenda la incredulidad y simplemente se deje llevar, Ujú. ¿no? Es otra cosa que tienen en común la magia y la comedia que son muy Ok, te interesantes. contesto una cosa porque no estoy de acuerdo en una parte que te has contado, aunque sí A ver, en muchas cosas, ¿no? Has dicho, el mago engaña y no cuenta. Yo creo que el buen mago en realidad no engaña y no cubre, sino que lo que venimos hablando, expone lo que es importante y lo que es interesante, su mundo, su visión del mundo, su verdad, lo que él considera valioso, y no se esconde detrás de un truco o de un doble leaf para ganar los aplausos, ¿no? Entonces, al final es que no va de que el mago es el tío que da a elegir una carta y la encuentra. Y dices, es que el mago este me ha ocultado cómo lo hace. No, eso es una excusa. Y el doble leaf es un medio, no es un fin, para conseguir comunicar una idea y generar una experiencia determinada que es verdadera y que la vocación es lo contrario a esconder. Yo estoy en contra de la visión del mago como un escondedor de cosas. Y el que se esconde detrás de la magia, caca para él. claro, porque estás hablando desde el punto de vista del mago, del Estoy artista. hablando desde qué punto de Yo te estoy vista. hablando del enfoque que tiene el público. Eso, independientemente del mago que vean, eso es lo que ellos creen. Tú le preguntas a un espectador cualquiera qué es lo que hace un mago, después que eso es lo que nosotros tratemos de hacer o que nosotros queramos expresar, ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pues la manifestación artística, el artista va primero, todo eso está muy bien, estoy de acuerdo contigo, pero lo que el espectador, estoy hablando de lo que tienen en común la magia y la comedia en cuanto a la percepción de los Pues espectadores. yo no estoy de acuerdo. Ellos, Joder. si nosotros, bueno, es lo que, si tú le preguntas a Si tú le alguien preguntas a alguien que hace un de René mago, Lavand, no te dice que es que entraba la carta que daba gusto. no, pero porque estás hablando de alguien puntual. Yo te estoy hablando, claro, tú estás hablando de alguien Bueno, puntual. Yo estoy hablándote, si tú le preguntas a alguien con respecto a la magia, qué opina con respecto a la magia o qué te va a decir, bueno, el mago hace trampas, el mago hace trucos, que truco implica algo que está trucado, que tú no sabes cómo es, que el mago tiene secretos. A eso me refiero, que es lo mismo en el caso específico y con lo que estoy haciendo el símil, porque en último caso, en la comedia tampoco se deben ver las costuras y sí. se ven ese tipo de cosas. El comediante tampoco intenta, ese no es su fin último, engañar a la gente. Su fin último es transmitir un mensaje, hacer reír, una serie de cosas, Correcto. pero lo hace a través de unas técnicas y a través de esas técnicas que son ocultas y a través de esas Ese técnicas o sutilezas o el como queramos llamar, oficio. que de alguna manera engañan el cerebro del espectador para que crea una cosa que no es la que realmente está pasando. A eso me refiero, no que ese sea el fin último del mago, eso No. yo creo que estamos claros que no lo Estamos de es. acuerdo. O no debería serlo. No. Lo que yo pienso que quizá hablar pensar en genérico pues es menos útil. Lo que hay que hacer es bajar a la tierra y en vez de hablar de magia y de magos en general, pues haces un juego y hablemos de esto, ¿no? Y será Vale. más valioso y que tendrá más sentido y se huirá más de los estereotipos y de las ideas que luego pues, no tienen mucho que ver con la realidad de la vida y de la magia y de todo. Ir a lo concreto. Sí, Hay que sí. ir a lo concreto. Bueno, lo concreto es que hacemos lo que acabo de decir, utilizamos herramientas, utilizamos técnicas, utilizamos sutilezas, todos los magos, quien sea que nombres, que sirven para lo que acabo de decir, para engañar la mente del espectador para que piense una cosa que no es realmente la que está pasando. Eso es un hecho cierto. Ahora, que eso sea la finalidad que estamos buscando, no, pero que nos basamos, No, claro. que nos valemos de eso para lograr otras Completamente de cosas más acuerdo. profundas, más grandes y más interesantes, pues claro, Son obviamente las que sí. herramientas, Eso es, los instrumentos que se utilizan. claro, No sé, eso estoy completamente de acuerdo. Para hacer sí, claro. algo. No es, Digamos que estoy hablando de la parte técnica, vale, específicamente de la en vida. similitudes técnicas, no en similitudes Ok. artísticas. ¿Ves? Es que es Sí, en complicado ese caso específico. hablar de un sitio, hablar de otro, pero sí, estamos esencialmente de acuerdo en estos temas. Yo creo que sí.
Claro. Hay otra cosa, otro tema que puede estar bueno, que está bueno también, que es que que lo tenemos aquí anotado A en ver. nuestra lista, es cuáles son entonces, y esto es un tema además que ha estado como un poquito de moda ahorita, y creo que en magia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, puede ser interesante tocar y delicado Ah, vale. también, porque cada quien tiene su opinión, que son los Es buen tema límites para cerrar. del humor. Sí. Los límites. ¿Cuáles serán los límites del humor? ¿Qué opinas tú, Pipo? ¿Cómo lo piensas tú? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, pues los límites es un tema delicado, pero el límite del humor, pues es el límite entre lo que es gracioso y lo que no es gracioso. No creo que haya. Se puede hacer un chiste bueno de cualquier tema. Ahora, cuanto más delicado sea el tema, potencialmente, y más reticencias puede suscitar, como puede ser la pedofilia o cualquier otra cosa deplorable, el chiste tiene que ser muy bueno. Tienes que transmitir una idea y una verdad muy potente y que los justifique, porque no es un chiste, o sea, reírse de alguien que ha sido víctima de una violación por reírse de ella, eso no es humor, eso es otra cosa. Pero no eso quiere decir que no se pueda Claro, hacer un chiste en el que la violación forme parte de la narrativa, que haya esa idea, o por desagradable que sea, ¿no? Y lo hay, vamos, y hay trozos y bits de cómicos hablando de temas como esos y aún peores que son muy graciosos. No para todos los públicos, pero tampoco eh, nada es para todos los públicos. A todo el mundo le puede parecer mal una determinada cosa y esa persona es una persona en un teatro o un espectador en Netflix de 1000 o 200 o 30 o me da igual, o 500, pues no determinan lo que es gracioso o lo que no es gracioso. O sea, yo creo que ya paga suficiente el cómico cuando hace un chiste que no funciona. Si su idea es hacer reír y no funciona, ya se come un truño. No sé qué. Tiene que venir la censura aquí a decir, no puedes hablar no puedes decir esta palabra. No sé, ¿qué opinas tú? no, básicamente opino lo mismo. El problema ahí está, o sea, a ver, para mí, lo mismo que vas a decir tú, es decir, tiene que ser cómico en principal. Por ejemplo, los que hacen humor negro, pues muchísimas veces lo que hacen es decir barbaridades. Y bueno, dan risa porque quizá hablar de ciertos temas, pues puede ser, y como tú eres cómico y esto y tal, bueno, pero para mí lo mismo pasa que pues ser obsceno, ser vulgar, ¿no? Yo, por ejemplo, digo groserías Ujú. en mi show, generalmente, pero hay magos que dicen no. No, eso es una falta de respeto para el público. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Para mí, falta de respeto sería no ser yo mismo y no entregar todo lo que yo soy. Correcto. Ahora, hombre, tienes que saber para qué público estás trabajando. También tienes que saber que si eres un mago infantil, pues hombre, pues las groserías tendrías que guardártelas un poco porque pues sabes a qué público estás tratando, ¿no? Ujú. Pero estoy hablando en condiciones, en condiciones normales, ¿no? Uno debería dar, por ejemplo, también deberías cambiar los efectos y el humor según el público que te toca. Bueno, pues va a depender. Hay magos que dicen, no, mi acto es así, y yo digo groserías, y yo hablo Mm. barbaridades, y hago todo este tipo de cosas. El que quiere contratar, que me contrate, y el que no quiere contratarme, que no me contrate. Y hay quien dice, como hablamos antes de magos más guerreros, que dice, mira, si yo veo que es un público familiar, pues me guardo un poco, cambio un poco los trucos. A mí me parece que ambas posiciones son totalmente válidas. Respeto mucho el que dice, yo soy así, y me importa un culo Todo. si no me quieren contratar. ¿Por qué? Pues una persona que tiene cojones y está dejando de tener trabajo seguramente por ser fiel a su esencia, ¿no? Pero también respeto totalmente al worker, al guerrero que dice, no, mira, yo me adapto a la situación. Para mí, ambos son sumamente válidos. Estoy hablando específicamente porque generalmente donde más problemas se suscitan de ese tipo son con la comedia, Ujú. ¿no? Eh, Ya- esa es mi Ok, déjame posición. que te comente alguna cosa más. En relación a lo de los límites de la comedia propiamente, pues están muy relacionados con los límites de la libertad de expresión, que es un tema candente y de actualidad, ¿no? Para mí, el Sí, límite en libertad de expresión, aplicable al humor, no se puede incitar a cometer un crimen. Esa es claro, pero, pero el decir una cosa ofensiva, que una cosa que tú digas puede resultar ofensiva a alguien, no quiere decir
que no las debas de poder decir. De hecho, es que para el tipo de cosas delicadas que ofenden a la gente es bueno que se puedan decir, que se puedan rebatir, porque esconder debajo de una alfombra una cosa que no te gusta no la hace desaparecer. Entonces, no te gusta que se hable o que alguien tenga una determinada opinión, pero tú por ley no puedes cambiar la opinión de la gente, lo que tiene en la cabeza, por mucho que te Claro. guste. Entonces, será mejor que estén las cartas sobre la mesa, sobre lo que la gente opine, lo que la gente tiene en la cabeza, y que se pueda articular la negociación y las diferentes posiciones y decidir entre todos si una cosa está mal a base de diálogo, no a base de que no, eso no se toca, no se habla, eso es así y se han acabado, ¿no? Entonces, en el humor, pues, mientras que no se incite es que eso no sería humor tampoco, no hay límites. Bueno, sí, pudiera hacerse de forma graciosa, pero sí, ahí estaría, porque estarías vulnerando los derechos de otros, ¿no? Entonces ya ahí estás entrando en otro, Mm. estaría entrando en un tema más delicado, ¿no? Pero bueno, los límites del humor básicamente para mí es lo que es gracioso y lo que no es gracioso. Si es gracioso, fantástico. Eh, Claro, bueno, en eso estamos de acuerdo. Y respeto al que no esté de acuerdo, porque hay gente que, por ejemplo, pues hablar, bueno, vamos a hablar, como dijiste tú antes, bueno, un chiste sobre violación, pues piensa, hay gente que pensará y que piensa, porque los conozco, que ese es un tema que simplemente no se debe tratar. Entonces, porque de alguna manera, por muy gracioso que sea y por muy magistral que sea la forma como se aborda, siempre puede haber alguien vale. afectado y siempre va a haberlo. No es que puede haber, es que va a Bueno, haberlo, porque es lo que estamos viendo hoy venga, día. yo me voy a mojar aquí porque has hablado de más cosas. Yo Vamos, remito a un vídeo que vi hace, bueno, lo he revisto hace poco, lo vi hace mucho, que se llama Talking Funny, en el que están sí, hablando buenísimo. Louis C.K., Chris Rock, Seinfeld y Rick Gervais sobre humor. Es fantástico. Retomando lo que me has dicho antes, Seinfeld, por ejemplo, dice que él no utiliza, no maldice, no curse, él no dice fuck, ni dice nada de eso, ¿no? No dice No dice grosería, ¿no? groserías. Y lo dice y explica por qué. Y otros, pues no puedes entender la comedia de ninguno de los otros tres sin las Sin grosería. barbaridades que dicen, ¿no? Y en relación a lo de que si se ofende, bueno, yo lo que tomo una frase prestada de otra persona también, dice, yo me puedo sentir ofendido de determinadas cosas, yo mismo, o sea, puede alguien decir una cosa, puede decir un chiste y me puedo ofender, pero lo que no hago es ofenderme on behalf of others. Yo no me ofendo solidariamente con otro grupo que no soy yo. Entonces, si alguien dice una cosa y ofende a otro, pues que tiene todo el derecho a hablar, a expresarse, pero muchas veces pues, tú no puedes hacer un chiste sobre violaciones porque, pero pues, bueno, yo tendré que, me parecerá gracioso o no, pero y si al quien no le parezca gracioso que lo diga, pero si a mí no me ha ofendido, yo no me hago, no me llevo la causa de que no se ofenda a uno o a otro. Yo creo que eso es muy paternalista, no lo comparto. Y además es que muchas veces no es real. Un ejemplo, por ejemplo, de Dave Chappelle, que es otro cómico que me fascina, él tiene un montón Ujú. de bits, no chistes, porque chiste parece que suena como una cosa que falta respeto, sino historias que cuenta, bits en el que hay temas. Entonces, uno de los temas era los transexuales, ¿no? Y hay muchos que le parece mal, otros le parece bien. A mí me parecen muchos muy graciosos. Y él decía, es que estaba en un espectáculo y había una persona transexual en la audiencia y él decía, joder, se lo está pasando de puta madre y ahora viene un chiste que hablo de trans y me va a joder la vida, Sí, joder, arruinarle, ¿no? Y él piensa y dice, joder, pero es que si no lo digo, es que a lo mejor no debería decirlo. Y entonces, ni cuando esté esta persona, ni cuando no. Entonces lo dijo. Y lo dijo y se partió el culo a que más, ¿no? Y luego hablando con ella después, que justo coincidieron, pues le decía, joder, pues que me ha hecho mucha ilusión, y hablaron, ¿no? Y se entendieron, ¿no? Y lo que le dijo la tía, él dijo, mira, me criticaron tal día que hice un chiste sobre un violador, pues sería Bill Cosby o uno de estos desgraciados, ¿no? Porque decían que sí. naturalizaba eso, ¿no? Y lo hacía como, lo blanqueaba, o como lo hacía cotidiano, Sí, ¿no? sí. Y dice, Le pero quitaba también importancia. dice, y le dijo esta persona, sí, pues ya me gustaría que te dijeran lo mismo, ¿no? De los chistes con transexuales, que lo cotidianiza. Es una realidad y no se puede tener un criterio para una cosa opuesto a la otra, ¿no? Entonces, a mí me parece que
que no, que se puede hacer chistes de otros, y si alguien existe dice un chiste de transexuales y ofende a un transexual, pues yo le apoyo y que el transexual hable. Pero yo no voy a criticar un chiste de un tema que no me ofende a mí solidariamente contra un grupo que no sé no represento yo, ni sé lo que opinan, me parece que no me toca jugar ese papel, ¿no? Fíjate, en el lío en el que nos hemos metido. Como espectador Como hablas. espectador y como humano. O sea, Sí, claro, claro. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema es que estamos viviendo en una época mucho. delicada y de hecho, y nosotros como magos tenemos una especie de, pues, no sé, una generalización, que es lo que a ti no te gusta tanto, pero es Ujú. así, que es cuando tú hablas de mago, a menos que hables de un mago puntual, cuando tú hablas de mago, ve un show de magia y tú no sabes quién es, tú asumes de alguna manera que es relativamente familiar, ¿no? O sea, es como que algo que por lo menos en Latinoamérica, quizás en España, pues se tiene un poquito más claro y definido, ¿no? Pero en Latinoamérica tú dices magia y tú dices mago de adultos y la gente dice, pero puedo llevar a mi niño. O sea, es que simplemente no comprenden, le cuesta mucho entender, a menos que conozcan al mago puntual y Bueno, de sepan eso se que ese trata. mago pues es No, de adulto. Merpin se gana la vida allí, Entonces, ¿no? En esa parte del mundo. claro, sí, pero yo creo que en España pasa muy similar también. Entonces, el asunto, a menos que vayas a ver un mago puntual que tú sepas cómo es, entonces el asunto es válido, porque para tú construir tu rutina y tu desarrollar tu personalidad, tú tienes que irlo haciendo a medida que te vas presentando. Y eso tienes que hacerlo delante de todo público y el público solo se va decantando y se va filtrando. Es decir, hay gente que le va a gustar lo que tú haces, hay gente que no, como en la vida todo es así, pero hasta qué punto es válido, pues de repente decir, hablar de cualquier tema, porque nosotros somos, tanto tú como yo, pues en eso coincidimos, pues que mira, se puede hablar de cualquier tema mientras sea hecho, está bien hecho, esté bien hecho el chiste, esté bien estructurado y de risa, está bien, pero hay gente que no va a pensar lo mismo. Entonces mi opinión puntual, yo solo para cerrar este punto, es que hay que hacerlo o debería uno hacerlo porque es la forma de explorar, es la forma de buscar y es la forma de proponer. Y como en toda propuesta, va a haber gente que te va a comprar la propuesta y gente que no. Estoy de acuerdo contigo. Y te continúo también retomando una cosa que me has dicho, no te he respondido. Si un mago debe Ajá. adaptar, o si. Yo estoy de acuerdo entre Ah, las sí. dos cosas, el término medio. O sea, tú no puedes cambiar tu acto porque no sea apto para todos los públicos. Creo que uno se tiene que dirigir a lo que le gusta y a donde quiere dirigirse, pero eso no quiere decir que cuando tú estás ya allí en el sitio, tienes un determinado público delante, como pasa en cada Quest Show, tu labor como artista ahí es llevar a esa gente a la experiencia mejor que tú puedas, en el estado en el que esté. Hay días que son un grupo de gente que tiene una energía brutal, otros días son unos muermos del copón. Entonces, tú obviamente te adaptas y cambias y reconduces con el objetivo de llegar al máximo. Entonces, esa experiencia, ¿no? El otro día me pasó justo con Jaime en el show que hacemos semanalmente, que hicimos un sold out de un día, con mucha antelación, nos sorprendió bastante. Y llegamos allí y es que era un colegio, eran 45 sitios, eran 44, eran de un colegio de Murcia, de un instituto, de gente de 15 y 16 años. Y dijimos, Dios, porque eso cambia totalmente la dinámica, lo sabes tú, de la gente. Entonces estábamos Sí, justo claro. antes diciendo, pues yo iba a decir aquí no sé qué de María Calas, y pues no, esto no. ¿Cómo es un youtuber? ¿Cómo es el nombre de un youtuber? Daddy Yankee. Venga, pues esto lo hacemos así, tal, y esto cual. Y lo cambiamos. Y no es que fuimos ahí y dijimos, aquí vamos a decir palabra por palabra lo que se dice normalmente, porque aquí esto que aprendan, no. Sino adaptamos y intentamos de llevar a ese público en concreto a la mejor sitio posible, ¿no? Entonces eso no se trata de este soy yo y queda por culo aquí, vamos a hablar de mi libro. Pues sí, no, son las dos cosas. Sí, yo creo también está en qué punto de tu carrera estás. Por ejemplo, estos comediantes o magos que podemos estar hablando, que son, pues ya la gente paga una boleta para verlos a ellos puntualmente y saben exactamente quiénes son, pues ellos tienen unas Claro. licencias para hablar de ciertos temas porque ya se la han ganado con el tiempo y ya como que lo que hablé antes, como que ya decantaron su público. Esta es la gente que viene a verme a mí, sabe que yo hablo barbaridades y digo grosería. Muy bien. Y
y ya está. El tema es cuando es un open mic, por ejemplo, un bar o un lugar y donde la gente simplemente va a ver comedia, pero tú no sabes. O eres un mago contratado por un evento Yo corporativo y nadie de ahí sabe quién creo que eres son tú. cosas Ese, por ejemplo, es un público que no va a totalmente, verte, eso es ¿no? diferente. O sea, yo estoy de acuerdo que no tiene por qué conocerte. Si tú vas a una sala a ver a un tío, pues tú no sabes que ese tío dice palabrotas, pero lo vas a saber si las dice. Pero que tú no lo sepas no Sí, quiere decir que el tío no lo pueda decir. Es diferente eso, porque la gente va a ver este show y esto es esto. Que tú, ¿por qué estás allí? ¿Porque vienen a verme o porque me ha contratado un tío para un evento corporativo o para hacer una comunión? Si tú estás en una comunión, tienes que saber dónde estás. Cada cosa tiene su sitio y su claro. lugar. Entonces, tú estás allí por una razón que no es contar tu visión del mundo y tú tienes que estar allí, entretener a un determinado grupo que tiene un interés bajo, a lo mejor en, en tu opinión de muchos temas. Entonces, tienes que saber por qué estás allí y cumplir para lo que te han contratado, ya no a nivel artístico, sino a nivel laboral, que la gente se vaya satisfecha con lo que tú vayas a hacer. También tú tienes boca y cuando te contratan puedes decir, mira, yo hago esto y esto, ¿qué quieres tú? ¿Qué va a pasar? Exactamente. Pues mira, yo no sé si esto va a quedar bien, puedes hablar con este tío o yo te voy a hacer esto. Eso también tiene que pasar, ¿no? Pero efectivamente, si tú vas a una sala a ver a Sí, un te tío, paso ese un tío puede hacer video, lo que mira, quiera. esto es lo que yo hago. Claro, claro. Mira, lo que sí es que hay algo que me he dado cuenta que pasa, pasa en comedia, pasa en magia, es si lo que tú estás haciendo, obviamente esto tiene también un poco sus límites, ¿no? Pero dentro del rango de lo normal, si de lo que tú estás haciendo es auténtico, es una expresión artística, es de verdad lo que tú quieres expresar, eh, y te sale natural, ¿sí? Ahorita te lo digo, te digo porque te digo Ujú. esto. eh, yo creo que el nivel de tolerancia aumenta. Por ejemplo, si tú vas a decir alguna que otra palabrota, ¿sí? Alguna que otra Sí. grosería, yo creo que es más tolerable cuando es auténtico, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaste del programa este con Seinfeld, Lucy Kay y todo, Seinfeld, el problema es que Seinfeld en su vida No, real, en su claro. vida natural, cotidiana, no es grosero. Ujú. Entonces a él una palabra no le va a salir, por una grosería no le va a salir auténtica, no le va a salir natural, se le va a ver raro. Louis C.K. se ve, porque tú lo ves en entrevistas en radio y lo que sea, pues sumamente grosero. Cada dos palabras una grosería. Lo mismo pasaba con uno de los grandes, que es George Carlin, que le preguntaron en un momento, mira, ¿qué opinas tú de las groserías? Él dice, mira, si no eres grosero no lo digas, pero si dejas de decir groserías, estás limitando el lenguaje porque las groserías expresan cosas que por muchas palabras que digas no la vas a poder expresar de la misma Ujú. manera, ¿no? Esa era su opinión. Era un tipo muy grosero también. Entonces, yo creo que las groserías, y eso lo he comprobado un poquito en espectáculos, incluso a veces hay niños, a veces es medio familiar y a veces se me escapa alguna que otra grosería y nunca me dicen nada, incluso hasta se divierten mucho con eso, porque primero que nada el chiste no ronda en torno a la grosería, que es una de las grandes diferencias, Ajá. ¿no? No es lo mismo que yo diga culo y la gente se ríe porque dije culo. Lo que realmente debe ser gracioso es lo que pasa en torno al culo. No Sí, sé si sí. me explico. O sea, que gracioso no es que yo diga culo la El palabra. contexto. Gracioso debe ser, porque si no sería muy básico. Gracioso debe ser por qué lo dije y qué es lo que pasó y qué llevó a que yo dijera esa palabra al Ujú. final. Sí, sí. Eso es más inteligente y el ser más inteligente hace que la gente lo acepte más. Eso es una connotación interesante con respecto a la utilización sobre todo del lenguaje, más del lenguaje que de los Genial. temas en cuanto a la Yo comedia te en quiero vivo. decir una cosa también, en línea con esto que más engarza con otros dos temas que hemos hablado antes, que es lo de los límites. En este caso, Sí, en la magia, yo creo que cada mago tiene que es la responsabilidad de encontrar sus propios límites, son de cada uno, ¿no? Entonces, hay cosas que se sí, puede señor. permitir alguien que otro no se puede permitir, ¿no? Y un ejemplo que te puedo recordar que yo he vivido, hay chistes que hay gente que puede hacer y otros que no, y lo han descubierto, y si no lo haces, pues descúbrelo y no lo hagas. Y si lo puedes hacer, hazlo. Por ejemplo, este chiste de que sale alguna persona al público, que no recomiendo hacer hoy en día, creo que sería un suicidio. Sale una persona al público, una mujer, y le vas a hacer que te dé 2 besos y le pones el morro para darle un pico, ¿vale? Eso es como una puta locura. Yo esto he visto hacer en vídeo, a lo mejor no ahora, gente haciéndolo y que era fantástico porque el tío pues tiene un carisma, se ha ganado a la gente y queda bien. Pero yo he visto en directo eso hacerlo 2 veces a 2 tíos, que yo creo que era el primer día que lo intentaban,
y ha sido desastroso. O sea, ha Hace, generado una situación muy desagradable, a la gente se ha puesto a filar. hace poco, Hace supongo. no tanto, sí, hace unos años. O sea, cuando está todo este tema, es que ahorita esto está muy Claro, eso delicado, porque esto puede ser acoso sexual. ahora no, ahora ni lo pienses. Pero esto fue hace como 3 o 4 años, ¿no? Y entonces había gente que lo hacía y quedaba muy majo. Pocos, vamos, muy pocos que caminaban esa línea. Y hay gente que no lo puede hacer. Entonces, bueno, cada persona tiene que descubrir sus propios límites y siempre es bueno ir ampliando tus límites y encontrando, ir más no ser más transgresor, sino ir más al fondo, profundizar más, ¿no? Y eso es expandiendo los límites en ese ámbito y en otros muchos ámbitos, ¿no? Hasta dónde puedo llegar también contando una historia triste y que me aguanten, hasta dónde puedo llegar contando una cosa interesante, hasta dónde puedo llegar, y eso está bien, estirar lo más posible para intentar llegar a lo más profundo, pero hay cosas que uno se puede permitir y otros no. Esa es mi conclusión. Entonces, los límites son de cada uno. Está interesantísimo lo que acaba de decir. Yo le llamo eso la teoría de las licencias. Es un ejemplo que yo pongo es, todos tenemos amigos que queremos, entonces de repente tú tienes un amigo que llega a tu casa y abre la nevera, se agarra una cerveza, Eso sí. no, le agarra el culo a tu mujer y tú, ay, es que este hijo de puta es así y tal, y todo lo que hace es reírte. Llega otro amigo que llega a tu casa y te pide el baño prestado, si va a tomar un vaso de agua, te dice, oye, qué pena, me pudieras permitir, puedes regalar un vasito de agua que tengo sed. Y tú, hombre, tú a los dos los quieres igual, si que de repente es así todo penoso, porque es así su personalidad, de repente abre la nevera y abre y se toma el agua de la nevera, pues tú no te va a gustar. Vas a decir, epa, pero ¿qué pasó aquí? Y cuando el otro amigo tuyo, que a lo mejor viene a tu casa y se agarra y toma directo de la jarra de la nevera y tú dices, este hijo de puta, y te ríes, pues es lo mismo. Cada quien como que se va ganando sus licencias según su personalidad de cosas que pueden hacer, sobre todo porque tú entiendes que es inofensivo. Yo creo que ahí está la clave, que tú entiendas que lo que estás haciendo no es por maldad, no es por abuso, no es por nada, sino que es como, bueno, este hijo de puta es así, algo así, ¿no? Sí, completamente. Muy buen ejemplo de la vida cotidiana. Sí, pero eso llevado a la escena es lo mismo. Es decir, hay personas que tú dices, bueno, este tipo me pudiera insultar de las mil maneras y yo me cagaría de la risa, porque es como es él, pues, ¿qué te puedo decir yo? Hay muchos, conocemos muchos, incluso artistas así, pero hay gente que tú dices, no, este es un caballero, de repente si me dice algo, yo me voy a sentir ofendido, ¿no? Es lo mismo que pasa, a mí me pasaba con Pepe Carroll, ¿no? Pepe Carroll, un genio de la magia. Pero él, por ejemplo, en muchos de los videos que yo he visto, pero nunca lo conocí en vivo, él a veces, no sé hoy día qué tan válido sería eso, aunque yo creo que sí, él a veces pues se burlaba directamente de la persona, si era calvo, si era gordo, de cómo estaba vestido. Muchas veces no y estaba muy eso, bien, a mi juicio, sobre todo al final. bueno, es que para mí es muy válido, porque también la personalidad de él un poquito se lo permitía, él era un poquito irreverente en ese sentido. Además, me parece validísimo a mí porque yo de alguna manera también soy un poquito de esas escuelas, como Williamson a veces, pues hombre, sube una señora, yo lo vi en un show, en un video, subiendo una señora al escenario y con la cartera le daba con el culo. O sea, pero ves que nos reímos, pero nos reímos porque sabemos que es Williamson. Y decimos lo que hablamos antes, ese hijo de puta Williamson es. Pero también, no sé si lo hace otra persona. Y también igual, te digo, ¿no? Williamson hace eso y es gracioso 99 de cada 100. Pero yo no estuve, pero me han contado una en que hizo eso mismo, sacó una tía y no sacó la tía adecuada y se comió un truño. Y la gente también se quedó muy tensa porque fue una situación muy cómoda. Entonces, también le puede pasar eso a un tío que camina esa línea y lo hace. Y tampoco es justo juzgarle por eso. Si a una persona le pasa eso, es que eso lo tienes que quitar, eso, pues bueno, no te compete a ti. Pero claro, es que lo que tú dijiste para mí es muy importante en la exploración de lo que puedes y no hacer. Y es que cuando tú estás explorando y expandiendo tus límites, como tú mismo dijiste, que yo creo que hay que hacerlo, pues va a haber un punto que vas a decir, aquí ya no puedo, aquí ya no puedo llegar. Y en el momento que dice aquí ya no puedo llegar es porque la cagaste y algo pasó. Y dijiste, creo que esto
ya, hasta aquí llegan los límites de por lo menos de esto que estoy haciendo, Sí. hasta aquí llegan los Mis límites, ¿no? límites hoy. O sea, esto a lo mejor si trabajas y lo cuidas, pues a lo mejor puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo digo todo esto y yo soy Exactamente. el humor que yo despliego es bastante para todos los públicos, ¿eh? No es que, pasa que tengo esta opinión, Ah, pero sí, yo no, o sea, yo ok, ok. digo, vamos, trato muy bien a los espectadores porque es lo que a mí me sale y cuido porque estén a gusto y bueno, muy contadas excepciones toco algún tema delicado. Hay un juego que hacía con lo de las provincias de España y tal, pero que no es delicado, pero hoy en día que hay pues este conflicto con Cataluña y Claro, tal, pues en España lo sí. hago y yo no es que me posicione, simplemente lo pongo en la mesa, ¿no? Hay 52 cartas, 52 provincias y ya solo eso genera, bueno, a lo mejor mañana va a haber 48, pero bueno, no te posicionas y es muy gracioso, pero yo creo que si lo hiciese allí, como está la circunstancia ahora, me tirarían tomates. Solo por decir eso, no sin posicionarme y todo. Pero yo en general no exploro mucho. Quizá debería hacerlo más, pero tengo esta opinión. Pero, Bueno, pues pero es un tema, también es un tema de la búsqueda que uno quiera. Por ejemplo, a mí me gusta, porque soy así, de, por ejemplo, agarrar a un amigo, lo soy con amigos, lo soy con todo lo que, y les digo cualquier cantidad de barbaridades. Entonces, en público, digamos, cuando hago shows, muchísimas veces cruzo rayas y hago cosas que otros magos dirían, uy, pero este se fue hasta un punto, pero es mi ujú, punto, obviamente estoy leyendo siempre al público para saber si lo que estoy haciendo va gustando o no. Estoy leyendo sobre todo al espectador, si es el caso específico que al espectador le estoy diciendo o le estoy gritando, le estoy haciendo cosas, que veo y lo voy leyendo, ¿no? También porque no quiero llegar a un punto de ujú. incomodar. Pero es una fórmula y es una de las formas que yo he encontrado de hacerlo que me gustan y me resultan muy bien. Entonces, hasta ahí intento llegar yo y intento explorar. No quiere decir que muchas veces en esa experimentación, en esa búsqueda, he cruzado la raya. Sí, la he cruzado y ya sé hasta qué punto, pero la única forma de saber cuáles son tus límites es cruzar un poquito la raya y decir, uy, Mm, aquí no, y te sin devuelves, duda. ¿no? Creo que es la forma y creo que es una forma arriesgada, pero prácticamente es la única, porque cada persona es un mundo y cada persona es Mm. diferente. Solo para cerrar, yo quiero decir una cosa. Respecto a los espectadores, yo no creo que sea una buena manera de aproximarse a esto, considerar a un espectador como un prop, como un objeto en el que tú puedes utilizar como si fuese una flor que echa agua para que el resto se ría, ¿no? Yo creo que esa no es la manera de tratar al espectador. Eso no quiere decir que tú no puedas tocar temas y plantear cosas y hacer cosas que sean delicadas y en el límite, pero para mí el espectador tienes que cuidarlo y si se ofende que sea de piel para adentro, pero no porque tú que todavía hay muchos magos que sí, un poco en la escuela de Carroll mal entendida, cogen al espectador, lo sacan ahí y hacen el show de él y todo el mundo se ríe porque pues es la risa fácil y funciona, pero, pero hay maneras de... Cuanto más delicado es lo que tienes que hacer, tiene que ser más inteligente la broma que quieres plantear para mí. Entonces, Claro. eso se da de bruces con coger un espectador y reírte de él. No, no, hay que cuidarle. Eso no quiere decir que tú puedes decir algo que se ofenda. Bueno, Sí, no, 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 la idea no es que se ofenda, pero ahí sí, bueno, en ese caso sí diferimos un poquito yo, pero hablo en la práctica de cómo yo ujú, lo hago, ¿no? Y como veo gente que lo hace, que me gusta, ¿no? Hay unos que obviamente se exceden en la raya. Yo sí tengo que decir que utilizo los espectadores un poco, no como un prop, no como un prop, sino como un ser humano que bien, está ahí eso sí, interactuando eso sí. conmigo y de esa manera, pero muchísimas veces, sí, muchísimas veces puede parecer una burla, ¿no? En algún caso, aunque trato de que sea de la forma, trato de que como imaginándomelo a él como un compinche en el cual estamos haciendo una gracia entre los dos, como que tú y yo nos subamos y yo hago un chiste de ti y Ujú. tú te rías y tú haces un chiste de mí, pero sin necesidad de ofendernos necesariamente, la idea es no ofenderse, pero ver hasta qué punto se puede rayar lo que hablamos de Carol, por ejemplo, ¿no? De burlarse de alguien porque es calvo, burlarse de alguien por la forma como está vestida. Burlarse, lo que pasa es que burlarse suena muy Sí, feo, ¿no? suena No, feo. no es Tú la puedes hacer, idea, es reírse tú de, puedes hacer, claro, más que, más, sí, sí.
puedes hacer una Sí. referencia, a mí es delicado y a mí no me parece muy interesante, de una persona que sale y es calva. Pero, Ajá. pero tiene que ser muy inteligente la broma. Pero se puede hacer. No quiere decir que. O lo que no puedes hacer es decirle, eres calvo. No funciona total, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un chiste de. Me lo cuento, ¿qué coño? De Jaime, que me parece inteligentísimo y que utiliza eso. Él hacía un numerito, el mudo, en el que sacaba a dos espectadores con una cuerda, uno al lado y otro a otro, ¿no? Y él, tú fíjate lo que hacía. Cogía con unas tijeras de la cuerda, se cortaba un mechón de pelo él. Tú fíjate. Y le Joder. cortaba un trocito de pelo al espectador de la derecha. Uy. Y él era delicado, pero lo hacía un poquito y era muy potente. Y claro, iba al del espectador de la izquierda a cortarle y era calvo. Y hace, bueno, y guarda las tijeras, ¿no? Entonces, ahí está haciendo una referencia a que un tío es calvo, pero está muy bien estructurado y la gente se meaba y el tío también se meaba. Y no le estás diciendo, eres calvo, vete a Turquía. No, lo estás usando para la comedia y me parece fantástico, es brutal. Sí, yo creo que ahí es donde está la raya, pero también creo que va a pasar, todo se va a reducir a lo que hablamos al principio, digo yo, para cerrar Y cerrar ya ya que... mi parte. Lo que hablamos al principio, que es, mira, hay gente que tiene licencias para hacer ciertas cosas, hay gente que te puede decir todas las barbaridades del mundo y tú te vas a cagar de risa y todos se van a cagar de risa, y hay gente, y yo creo que hay que descubrir eso en cada quien, en caso de que sea lo que la persona de alguna manera quiere lograr, ¿no? Si ya tú eres una persona muy respetuosa, que no dirías ni una sola grosería, pues No le no cortaría el pelo a estoy nadie, ¿no? diciendo que la digas porque la Totalmente. cagarías. No la digas bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero si la vas a decir, con más razón tienes que buscar hasta dónde puedes llegar siendo tú como artista. No hay una regla definida porque es arte al fin y al cabo. Correcto. Pues nada, para cerrar, Bueno, pues eso, animamos a la gente a que explore sus límites y que no corte el pelo a los espectadores. No nos hacemos responsables de sobre todo si son eso, calvos. entonces son calvos, que duele mucho. Pues nada, ha sido un gusto completar el tema este. La verdad que ha salido también otro buen trecho y hemos tocado temas muy Sí, sí. interesantes. Así que bueno, nos Sí, vemos en el señor. siguiente episodio. Aquí Un terminamos. Chao, abrazo, chao. chao, chao. Hasta aquí llegó Dos por Delante, un capítulo muy interesante. Compártelo con todos tus amigos, si no lo haces. En tu siguiente show se ofenderán 13 espectadores. Y el técnico. ¿Y tu perro?